Hoy estamos hablando del lenguaje inclusivo y me parece que, haciendo correlación a lo que veníamos trabajando con la entrevista de Gabriela, hay mucho que cambiar en la comunicación y en los medios respecto al lenguaje inclusivo. Por eso lo tenemos a él, Alfredo Isasmendis. ¿Qué nos contás hoy? Lo que les traigo para la columna del día de hoy, para el Boca Sucia de hoy, donde hablamos del lenguaje inclusivo, es un poco ver algunas cositas que aparecen y circulan por los medios de comunicación. Abro paréntesis, la comunicación es más que medios, cierro paréntesis, ¿sí? Esto es como para casi una decisión política de mención. Pero por eso hoy lo que les traje es cómo aparece representado en las diferentes industrias culturales, ¿no? Y antes bueno, ¿qué es una industria cultural? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de industria cultural? ¿Qué es eso? En realidad estamos más rodeados de industrias culturales de lo que nosotros creemos, pero justamente así como nos pasa con el lenguaje, la naturalización de eso es lo que nos hace perder de vista esta cuestión de que todo, si se quiere, es industria cultural. Vayamos al principio. ¿Qué es industria cultural? Es un concepto que nosotros lo estudiamos en medios audiovisuales, que tiende a asociar un poco, que tiende a demonizar, por lo menos en su origen, la circulación de los mensajes, dando cuenta de esta cuestión que hace que la cultura es producida en serie, ¿sí? Se produce como en una misma oración, la conjunción de dos palabras que en principio y para ese momento eran casi antagónicas, como la industria y como la cultura. Claro. Para los muchachos de la escuela de Frankfurt, sí, que es esta escuela de pensamiento sobre la influencia de los medios de comunicación de masas sobre el auditorio o sobre los receptores directamente, porque en esa época no se hablaba de auditorio, justamente tenía una perspectiva cultural, un concepto específico de cultura que hacía pensar en la alta cultura, ¿sí? Para ellos las masas no producían cultura, y en este sentido les parecía utilizar el concepto de industria cultural para denunciar un poco la utilización de los medios de comunicación como un mensaje que homogeneiza, que adormece, ¿sí? En un sistema, los muchachos eran de orientación marxista, donde te pensabas a través de los medios de comunicación que eras libre, pero en realidad ibas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Claro. Entonces era muy difícil desconectarse de esa rutina, ¿sí? Uno puede pensar en la grilla de programación de cualquier canal y y la línea de montaje y toda la similitud que hay en cuanto a los procesos, primero uno, después otro, y a partir de ahí uno termina teniendo la misma motivación para trabajar que para ver ciertas piezas, por ejemplo, publicitarias más en esta época. Ahora, ¿qué pasa? Hubo un momento en la década del 70 en donde la cuestión dejó de ser simplemente una denuncia y pasó algo que generalmente cuando pasa ya muchos empiezan a... mirá vos. Y es que se dieron cuenta que las industrias culturales también generaban dinero. ¿Ustedes se acuerdan o recuerdan en algún momento cuando dicen vendió el formato A? O, sí. Bueno, ¿eso qué significa? Que básicamente un programa creado en Argentina es vendido para que se realice en otro país con sus adecuaciones regionales, culturales, etc. Eso de alguna manera empezó a dar cuenta también, o se empezó a evidenciar también cuando los procesos productivos del mensaje que circula a través de los medios de comunicación tenía, ¿sí?, ciertos parámetros industriales, y no solamente tenía esa idea, si se quiere, de denuncia, sino que empezaba a dar trabajo, empezaba a ser un punto importante, por ejemplo, en el PBI de una nación. Recordemos que las industrias culturales argentinas jamás le van a pelear al agro en cuanto a la importancia en la economía, ni tampoco a la industria manufacturera, textil, de autos y demás, ¿no? Pero esta cuestión de pensar a los medios como también instituciones que dan trabajo, empieza a dar cuenta también de una nueva forma de pensar a las industrias culturales, hasta tal punto que hoy existen carreras sobre las industrias culturales, ¿no? Dirección de cine. Es una carrera que está incluida netamente en unas industrias culturales como es el cine. ¿Por qué? Porque a partir de ahí también se producen y se circulan todo lo que tiene que ver con productos culturales. Entonces, un poco para ordenar la columna del día de hoy, arrancamos con esta cuestión de qué son las industrias culturales y por qué nosotros los vemos ahí en las industrias culturales. Un libro también es parte de la industria cultural. Un diario es parte de la industria cultural. El cine, como el Cinemas 2 de acá de Río Grande, también es parte de la industria cultural. Y todas aquellas instituciones que por ahí permitamos o se permite observar que circulan mensajes con un contenido simbólico fuerte, una película de Hollywood, por más que creamos que no tiene un contenido simbólico fuerte, aparece como eslabón de esta cadena de la industria cultural. Nosotros igual, más allá de que siempre nos contradecimos, la contradicción es algo constante, la comunicación es más que medios, pero les traje algo para que podamos observar un poco cómo se juega esto y cómo se representa de alguna manera el lenguaje inclusivo. Esto es de un programa deportivo,
¿sí? Este es de Teis Sport, un programa que comenzó siendo Rabonushka y que ahora se llama el programa Sin Nombre, y que de alguna manera, y no con menos tono irónico, es conducido por 4 periodistas deportivos. Todos sabemos que en el periodismo deportivo, en el fútbol en general, el periodismo deportivo argentino es básicamente futbolero, más allá que algunos otros deportes. Existe una visibilización del patriarcado bastante fuerte, machismo también, y en ese sentido, que se haga alguna mención, repito, no sin algo de ironía, sobre estas cuestiones me parece interesante. Y este es un audio que vamos a escuchar de una parte del programa que hicieron hace un par de semanas, en donde problematizaban, además del lenguaje inclusivo, un par de cosas más en relación a la vida en la cancha. Vos decís que a partir de la llegada del 2018 han cambiado varias cosas, como por ejemplo, ¿qué, Erno? Por ejemplo, el lenguaje, se habla ahora con un lenguaje inclusivo, que por ejemplo no sabe bien de género, o sea, que lo incorpora a todos en un mismo género, me encanta. que trata un poco de sacar como insulto aquello que no es insulto y simplemente una orientación sexual o lo que fuera. No, eso, Exactamente. Justamente esto Justamente eso es el queremos pasado. erradicar. Eso es el Lo queremos pasado. erradicar y queremos que las hinchadas, las queridas hinchadas, los borrachos del tablón, la 12, la hinchada Los borraches, independiente, los borraches. los borraches del tablón, exactamente, todas las hinchadas del fútbol argentino empiecen a cantar con lenguaje. Pará, me encantó esta propuesta de Ernesto. O sea, vos le estás hablando a todas las hinchadas, del fútbol argentino. Les hablo a ustedes, muchachos, les hablo a ustedes. A barras, todas las queridos, hinchadas del queridos fútbol barras. argentino, vos le Hermano, estás pidiendo que cambien sus letras y que adopten el lenguaje inclusivo. que adopten el lenguaje inclusivo, lo que corresponde, lo que conviene en Muy estos bueno, tiempos. Erno, muy bueno. Hay que cambiar un poco la cabecita, muchachos. Hay que dejar de usar el puto como insulto. Basta. Muy bien, Erno. Muy bien, Pute es ahora, pute, pute. No. Así que, No, así es que un querido insulto, Agustín, eso sí. traigo apenas No es un un volumen insulto. 1, porque habrá más. ¿Va a haber más? Va a haber más. Un volumen 1, canciones de cancha que pueden ustedes readaptar con sus clubes. Canciones de cancha con lenguaje inclusivo. A ver. A estos héteros le tenemos que ganar. A estos héteros le tenemos que ganar. En el barrio de La Boca viven muchos bolivianos. Tienen sus costumbres típicas, tema de ello al no jugarlo. Los sábados bailan un poco porque no algo bebiendo. Y se van de vacaciones con lo que permita el sueldo. No hay que estigmatizarlos, tenemos que comprenderlos. No hay que estigmatizarlos, tenemos que comprenderlos. Mirá, sacale una foto. Se van para su casa con el culo roto. Igual está todo bien, cada uno hace lo que quiere. En mi cuerpo y yo decido, así que cero drama. No jugo a un bostero boliviano, ni a donde a ellos le toca vivir. Respeto el trabajo de su hermana y que su madre sea muy feliz. Bostere, no lo pienses más. Sentí orgullo de tu tierra, tu derecho a la identidad. Respeten. Bien, para muestras solo basta un botón. Aclaremos esta cuestión que me parece interesante. Así aparece el lenguaje inclusivo como tema en algunos lugares, fuera de lo que puede ser un tratamiento más bien académico, o quizás no tanto que apunte al doble juego, ¿sí? Al doble sentido que también está. Podemos pensar si esta cuestión sirve o no sirve para pensar el lenguaje inclusivo, y a partir de ahí empezar a desnaturalizar quizás algunas cuestiones que en contextos como el fútbol o en contextos como programas deportivos, en contextos de cualquier programa de Teis Sports básicamente, aparecen estas cuestiones bien delimitadas. Una cosa que me parece bien interesante, porque lo tenemos que nombrar, ¿no? Hablar de lenguaje inclusivo no solamente implica hablar de inclusión en términos sexogenéricos, sino también en términos de otro tipo de discriminaciones, como tiene que ver la xenofobia, como tiene que ver la discriminación a personas con discapacidades motrices. Entonces, hablar de lenguaje inclusivo también nos permite pensar esto. Digo, pensamos
políticamente en transformar el lenguaje, en nosotros en particular sexogenéricamente, pero hay un montón de otras formas del lenguaje excluyente, ¿no? Tal cual, ¿no? Las cuestiones sexuales, de procedencia, origen y demás, todas terminan siendo, y sobre todo en un contexto de cancha, en un lugar donde quizás lo que también aparece tiene que ver con ese folclore del fútbol, que es como una capa debajo de la cual está un mar de formas de decir, de construir representaciones, simbolismos que hace que esto pase desapercibido, como no pasaría en otro lugar. Digo, ¿no? También la cancha de fútbol como este lugar donde está todo permitido y en otro lugar no. Bueno, también invita a pensar un par de cuestiones. Y después hay otro contexto porque, y por tercera vez lo voy a repetir, la comunicación es más que medios. Tenemos otro audio que vamos a escuchar en breve. Antes voy a contextualizar un poquito ese audio. Vieron que se hizo hace un tiempo, pocos días en realidad, el Congreso de la Lengua. Sí. Bueno, se realizó el Congreso de la Lengua, en donde, Claudia Piñeiro estuvo hablando algo sobre el lenguaje inclusivo. También se realizó después el Congreso de la Lengua inclusivo. Fíjense cómo a nivel institucional también va empezando a tomar un lugar cada vez más preponderante, un tema que hace 10 años quizás ni se hablaba, ¿sí? Y hubo un caso algo particular, digo particular para no decir otra cosa, y es de dos ciudadanos chilenes, fíjense cómo me trago en relación a lo que decía Gabriela hoy y cómo piensa uno dónde ponerla ahí y dónde no. Dos ciudadanos chilenos, ella se llama Gabriela Medrano Vietri y él Felipe Segers, que son pareja, y fueron detenidos, culpados de terroristas, acusados de terroristas. Ah, sí. No sé si recuerdan, de hace 2 semanas aproximadamente, a principios de abril. Ellos llegaron a Argentina días atrás para dictar una serie de talleres de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Sin embargo, dicen las crónicas del momento, su visita no terminó como la esperaban. Fueron detenidos en Buenos Aires por dejar un paquete sospechoso en el hotel cordobés. ¿Qué estaban haciendo? Estaban participando de una especie de actividad llamada Malas Lenguas, ¿sí? Que es una iniciativa que surgió en contraposición ideológica al Congreso Internacional de la Lengua, con talleres sobre intervenciones urbanas y lenguaje inclusivo. Una de las intervenciones era leer un párrafo, ¿sí? El lenguaje inclusivo. Y así es como se escucha. A continuación se escucharán artículos seleccionados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leídos en lenguaje inclusivo. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y las libertades proclamados en la presente declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona humana. A continuación se escucharán artículos seleccionados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leídos en lenguaje inclusivo. Bien, como verán, tan raro no se escucha, el esfuerzo no es demasiado que hay que hacer. Lo que sí es difícil la incorporación de los hábitos del lenguaje inclusivo, y eso es directamente una cuestión que ya lo hemos hablado acá varias veces, pero tiene que ver estrictamente con lo cultural, ¿no? De ahí que uno pueda pensar si el lenguaje está primero, si el lenguaje está después, si la utilización del lenguaje inclusivo es una consecuencia del cambio cultural, o quizás cuando no hayas es posible pensar, a modo de preguntar, que se comience por el lenguaje inclusivo, genere un cambio cultural que después de, como la desaparición de esa violencia que comentabas vos, Abril, en relación a la utilización del lenguaje inclusivo, va a haber como producto de un cambio cultural fuerte. ¿Cuándo? Y dentro de muchísimos años, porque nosotros sabemos también que la cultura patriarcal no es nueva, sino que recién se está visibilizando.
Bien, ya para cerrar esta cuestión, lo único que hoy no les traje nada de lo académico porque creo que quedó bastante claro con lo que comentó Gabriela, con el Congreso de la Lengua Inclusiva, y bueno, un poco la idea tenía que ver con hablar sobre las industrias culturales, cómo aparece, ¿sí? Y cómo se da en diferentes lugares y cómo se puede construir sentido no solamente a través de un programa de televisión en donde se pone en agenda un debate específico, sino también a partir de una intervención artística urbana. Esto fue la de los ciudadanos chilenos, fue en la vía pública, y cómo eso permite también generar, aunque sea una pregunta, en aquel transeúnte que pase por ahí.